Buenos días a todos y a todas. Saludos desde La Salle, desde la Universidad Ramon Lluís, y bienvenidos a este Corporate Meeting, un Corporate Event que tiene por objetivo el ir debatiendo sobre tendencias de futuro en el términos de management y sobre todo cómo las organizaciones se van adaptando a los desafíos que vamos teniendo de forma directa en cada una de nuestras realidades. Y la verdad es que nuestra realidad hoy en día es una realidad, pero que muy, digamos, compleja y no por eso menos interesante. Y lo que sí que es cierto es que las organizaciones, como organismos vivos, tienen que adaptarse a esas nuevas realidades y a partir de ahí poder dar respuesta para capturar nuevas oportunidades o sobre todo para surfear en las complejidades que estamos viviendo. Y para ello está claro que uno de los elementos claves son las personas que están en las organizaciones. Al final todos sabemos que una organización es personas, es people, y permitirme, ya que estoy en La Salle, hablar de technology, talent and technology, ¿no? Es decir, al final talento y tecnología es productividad, talento y tecnología es competitividad, talento y tecnología es empleabilidad, y el desafío aquí es cómo realmente ante el tsunami tecnológico que tenemos, ante un cambio en el entorno sustancial por efectos del COVID, pero al final de cómo realmente, en el fondo, COVID lo que ha hecho es acelerar esta nueva realidad que estamos viviendo, cómo las personas podemos realmente en las organizaciones servir mejor a la organización y a los clientes que trabajamos para ellos. Y para ello hoy tenemos ni más ni menos que la posibilidad de hablar de las claves para integrar personas, people, en una transformación agile. Y para ello voy a pedir a Xavier Albadalejo y a Aroa Gudel que se sumen a nuestro diálogo con el objetivo de hablar durante la próxima hora justamente sobre métodos agile y sobre todo sobre la organización. Sí, para ello, primero de todo, daros la bienvenida y muy buenos días, pues buenas tardes, buenas noches, dependiendo de donde nos estéis observando. Xavier, ¿cómo estás? Bien, perfectamente, Muy muchas bien, gracias. perfecto. Y Aroa, ¿qué tal? Buenos días. Hola, buenos días. Muy Encantada de estar bien, aquí para compartir. perfecto. De hecho, cuando estaba repasando, Xavier, tu currículum, bueno, aparte de que te decía que eres un apóstol Agile, pero me atrevo a decir que eres un evangelizador. De hecho, ya no sé cuánto tiempo llevas en el mundo de Agile, pero debe ser en el origen, desde una óptica seminal, casi casi la palabra Agile estaba al lado de Xavier Albaladejo, es decir, que de alguna forma ahí estaba. Explícanos tu currículum oculto. ¿Cómo es que te pusiste en todo esto y cómo de forma convencida estás realmente, porque más allá de tu trabajo como tal, de tu día a día, estás evangelizando y transformando organizaciones y sobre todo también en el máster Agile de La Salle? Pues yo empecé con esto en el año 2002, que fue un año después del Agile Manifesto, ¿vale? Que empecé a probar cosas nuevas que se estaban pensando en cómo plantear proyectos y me sorprendía mucho de que, pues colaborando con el cliente, priorizando conjuntamente, siendo flexibles, los resultados eran mucho mejores, más transparencia, el equipo más contento y digamos que fui investigando cada vez aplicando más cosas, cada vez más a nivel de empresa y bueno, hasta ahora y dándome cuenta digamos, de lo complicado que es cambiar una inercia de empresa de, digamos, más tradicional por departamentos a lo que es una empresa más centrada totalmente en cliente, ¿no? En el outcome, ¿no? En el resultado, más que en hacer proyectos, ¿no? Y sobre todo en desarrollo de producto, que es el máximo cambio que hay, ¿no? Y además creo que, y una de las cosas ahora que hablas de evangelización y todo ese estilo de cosas, creo que esto es súper importante, que cada vez más personas y más empresas trabajen de esta manera precisamente por ese entorno tan cambiante que tenemos y por el reto que tenemos en esta próxima década, en la cual como sociedad nos enfrentamos a desafíos muy, muy potentes de cambio climático, tensiones geoestratégicas. Entonces, como mejor sepamos trabajar ágilmente estas cosas, mucho mejor para todos. Muy Es un interesante. cambio que requerirá colaboración global. Efectivamente, Xavier, porque efectivamente, bueno, lo sabéis y la audiencia también lo sabe, la SAE tiene el MBA, tiene el Master en Project Management, claro, cuando formamos a directivos, hasta ahora, bueno, hasta hace poco formábamos a directivos capaces de capturar valor, pero sobre todo de organizar, y el DAFO, siempre oportunidades y amenazas, estaba allí fuera, dice, bueno, tenlo en cuenta, ¿no?, que hay un cambio en macroeconomía y un tema de tal, pero es que ahora el medio, el entorno te está cambiando la forma de organizarte, la forma de desarrollar tu organización, de capturar valor y demás. Por tanto,
está siendo extremadamente clave ser observante en el entorno y sobre todo ser permeable y ser, por tanto, membrana hacia una organización que tiene que organizarse para dar respuesta o capturar esas oportunidades o cambiar al límite. Y ahí, Aroa, que estás como People Partner en Voxel, la verdad es que debe ser bastante excitante, y por no decir complejo, y muy interesante ver cómo de alguna forma las organizaciones tenemos que ser permeables, ¿no? Y sobre todo las personas de las organizaciones tienen que ser extremadamente ágiles. Explícanos tu currículum oculto también, perdona que te hable de currículum oculto, pero en cualquier caso, aquello que no se sabe, ¿no? Aquello que no sale en la web, porque la web allí todo el mundo lo ha leído. Me ha gustado el concepto de currículum oculto, te lo robaré. Pero sí, la verdad es que yo empecé mi carrera en la parte más tradicional, ¿no? Los departamentos que tenían una visión muy tradicional de recursos humanos, hasta que empecé a trabajar en Voxel hace 3 años, que fue como conocer un mundo nuevo, ¿no? Me hablaban de Agile, de una metodología que te habla sobre valores, que para People es algo muy importante, ¿no? Los valores que tiene una persona, la cultura, y esto fue amor a primera vista, ¿no? Yo dije, hombre, una vez he conocido esto, tengo que seguir trabajando, aprendiendo más y viendo sobre todo cómo esto lo podemos aplicar a otras áreas, ¿no? Más allá de tecnología, como en este caso es People. Así que sí, muy, muy emocionada con seguir trabajando en esta línea. Muy bien. Por tanto, estamos hablando que el mundo Agile es la mejor forma de organizarnos para responder a desafíos y sobre todo a responder a desafíos que tienen que llevar como objetivo dar valor al cliente o dar outputs a los proyectos. Pero también está claro que tenemos, como clásicamente, ¿no? El área de marketing, producción, recursos humanos, tecnologías de la información, finanzas por allí controlando todo el apartado económico. Aún tenemos organizaciones basadas en diseños organizacionales verticales, departamentos. Hay los más avanzados, y sabéis también todo el tema de Project Management, ¿no? Los que no, estos son proyectos, ¿no? Desde el que sale definición de producto hasta que hago el delivery en el supermercado, esto tiene que haber una continuidad, ¿no? Lo único, ¿qué transiciones hay? El punto es que cuando hablamos de proyectos a 4 o 5 años vista, quiero ir a la Luna, puedo planificar dónde está la Luna, más o menos la Luna sé dónde está, o dónde voy a ir a Himalaya sé dónde está, puedo planificar, pero es que la planificación de un futuro, digo la palabra incierto en el sentido más positivo del tema, ¿no? Xavier, ¿cómo se gestiona un futuro incierto? Y en el fondo, ¿cómo yo preparo a mi gente para ir a un camino me imagino como si los que se iban hacia California, vamos hacia el oeste de California, que allí encontraremos algo, ¿no? Pero ¿cómo se crea la cultura y por tanto, Agile es clave para todo esto? Bueno, al final, como comentas, hay un tema de complejidad enorme en todos los proyectos y hoy en día, ¿no? Que no sabemos ni siquiera 3 meses qué va a suceder, ¿no? Entonces, se trata de tener una idea de hacia dónde ir, un roadmap, qué pasos más o menos, pero teniendo una estrategia, lo más importante es ir rápidamente ajustándose a cualquier cambio que vaya viendo, ¿no? Sentir lo que está sucediendo en el contexto e incorporarlo. Y una cosa súper importante al respecto es que las personas de la organización tienen que tener el máximo de información posible y, o sea, hay un alineamiento muy fuerte en ese objetivo a conseguir, el máximo de información posible para poder tomar tomar decisiones más o menos ágilmente y las capacidades también para, de manera, entre comillas, más distribuidas, irse digamos, configurando o cambiando cómo están haciendo las cosas hacia esto, ¿no? Estamos hablando de movilizar la inteligencia colectiva, que todos sintamos que el problema a resolver o la visión es nuestra, es compartida, y que tengamos las capacidades y la autonomía necesaria como para poder movernos hacia eso, ¿vale? Sobre todo combinando maneras de pensar, ¿vale? Por eso las organizaciones ágiles están basadas en grupos más o menos pequeños, multidisciplinares, digamos, autónomos, capaces de moverse muy rápidamente. Y esto es uno de los grandes secretos. Coger otra vez el espíritu fundacional de una empresa, startup, en el que todo el mundo apoya y hombro con hombro nos movemos. Y esto es, digamos, lo más rompedor a nivel cultural, ¿no? Bien, pero en este sentido, por tanto, y me conecto a la palabra que ha utilizado ahora antes sobre valores, ¿no? Claro, está diciendo, vamos a crear un espíritu fundacional, eso significa que hay un espíritu de compartir valores, pero también de mucho compromiso. Claro, un compromiso, al final, el compromiso, yo solo me puedo comprometer con aquello que sé
bueno, puedo comprometerme ciegamente, sigo al líder, pero aquí, o puedo realmente tener un proceso colectivo de compromiso. Aroa, en este sentido, has hablado de valores. No sabemos a dónde vamos, pero sabemos con quién vamos y de qué, en el fondo, cómo nos vamos a organizar, en el sentido de valores, qué valores van a ser claves para ese camino, ¿no? Es decir, el valor, Xavier hablaba de la transparencia, a valores de compromiso. ¿Qué valores realmente van a ser necesarios en un mundo agile cuando hablamos en una lógica empresarial? Bueno, al final todo esto es cuestión de mindset, ¿no? Es tener a todo el mundo alineado y que las personas estén más o menos en la misma página, pensando que vamos en la misma línea, y sobre todo eso, que compartimos unos valores para un cambio hacia Agile, el trabajo en la cultura y en estos valores y en esta alineación es súper importante, pues eso, ¿no? Para poder tener un entorno en el que experimentar, en el que hacer cambios y en el que rápidamente estemos aprendiendo y constantemente, y que esto a las personas no les dé miedo, ¿no? Por lo tanto, hay un trabajo muy fuerte en la cultura y los valores de la propia organización, intentando alinearlos con los valores que de Pero Agile. ahí, Aroa, si hay valores, quiere decir que son las razones de ser, pero también hay misión, ¿no? Es decir, yo no puedo saber, la visión la puedo cambiar, si subo al Himalaya o subo al Everest, pero la misión fundacional, es decir, la razón, the reason why, ¿no? La razón por qué yo pertenezco a este colectivo, ha de ser explícito. Por tanto, hay una misión y unos valores que seguramente tienen que ser explícitamente compartidos como tal, ¿no? Exacto. Es muy importante también eso, ¿no? Trabajar en el propósito y que todo el mundo sienta que este propósito y este objetivo es compartido, ¿no? Y esto pasa a trabajarse de una forma más colaborativa, a que la gente esté más implicada y más en el centro de ciertas decisiones. Obviamente no pueden ser todas, pero sí abrir un poco más la ventaja de la colaboración. Bien, bien. Xavi, antes comentabas... Sí, Sí, complementa. pero bueno. Sí, yo creo que en esta parte de valores que es súper interesante. No sé si, Aroa, podías explicar lo que se hizo en Voxel de creación de valores y la gestión por valores. Igual podría ser interesante Sí. explicar ese tema. Creo que sería ilustrativo y sería como más terrenal, ¿no? Lo podríamos contextualizar un poco más. Sí, exacto. Es que una de las ventajas o de las suertes que tuvimos aquí en Voxel es que antes de empezar el proceso de transformación como tal, ya habíamos hecho un trabajo muy grande en este alineamiento en la cultura, ¿no? Hicimos un proyecto del cual salieron los valores, los 4 valores que tenemos ahora en Voxel, y fue un proyecto colaborativo y voluntario en el que ¿Cuáles son estos 4 valores? Son, examen sorpresa es Fantastic Team Players, People Freaks, Challenge Maniacs y Change Lovers. ¿Puedes repetir uno a uno? Repite uno a uno, lo digo para entender la dimensión, ¿eh? Fantastic Team Players. Eso significa exacto, que son... es decir, es que, bueno, tenemos el espíritu de poder ayudarnos entre nosotros, de colaborar, de equipo, equipo, perfecto. Exacto, de equipo, de que esto no es una competencia, no es una carrera, sino que todos vamos a una. Después también tenemos el valor de People Freaks, y esto implica que vamos más allá de lo puramente profesional, es decir, que nos gusta compartir y conocernos cómo somos como personas, ¿no? Yo, por ejemplo, comunidad, ¿no? El concepto de comunidad. Efectivamente, sí. Es el hecho de intentar ser todo lo más naturales posibles, ¿no? Y un ejemplo muy claro, que igual resulta una tontería, pero es que en Voxel no tenemos, cuando estamos en las oficinas, no tenemos recepción, y es algo que sorprende en general, ¿no? Tú llegas a la oficina, entras, y la gente, tenemos la costumbre de recepcionar, seas del departamento que seas, ya seas el CEO o seas cualquier persona que pasa por el pasillo, te pregunta, oye, bienvenida a Voxel, ¿a quién buscas? ¿Qué necesitas? Y los candidatos, por ejemplo, candidatas que vienen a hacer entrevistas, pues es una de las cosas que más me dicen que les sorprende, ¿no? Es decir, ostras, qué cultura de que enseguida que entro me he sentido súper acogido y en ningún momento nadie no he tenido tensión, ¿no? En ese sentido. Y esto para nosotros es súper importante, el ir más allá. Es decir, que somos profesionales con nuestra parte y responsabilidad profesional, pero también nuestra parte más personal, más emocional. Y eso lo vivimos y lo tenemos muy en cuenta en Voxel. Son 2, faltan 2 más, ¿eh? 2 más. Exacto, nos faltan 2 valores más.
el change lovers yo creo que es el que mejor nos encaja para todo, y más en este mundo tan cambiante como tú has dicho y en este futuro tan incierto. Pues sí, en Voxel tenemos que tener en el ADN estas ganas de cambiar constantemente y que el cambio no te dé miedo, ¿no? Porque al final el cambio es hacer las cosas un poco diferentes a como las hacemos ahora, y nos da pie a tener nuevas ideas y a tener enfoques y visiones diferentes. Por lo tanto, en Voxel cambiamos mucho, tenemos que sentir que estamos cómodos dentro de un ambiente cambiante. Y por último, el de Challenge Maniacs, ¿no? Pues que sería una empresa o hablar de valores sin hablar del reto, y más cuando estamos en un entorno ágil, ¿no? Pues retos constantes, el querer ir más allá, el no quedarnos con yo conozco este proceso y con esto me quedo, sino, oye, ¿y qué tal si investigo por aquí, no? O si nos presentan una iniciativa nueva, pues en mi vida he hecho un programa de mentoring, pues oye, vamos allá, lo cogemos, lo co-creamos, tiro de las personas que sean necesarias y hagamos algo nuevo y algo diferente. Entonces, este valor de hacia Muchas el reto. gracias por bajar ese ejemplo, porque yo creo que así tangibiliza, ¿no? Que al final son valores compartidos, co-creados y por tanto asumidos. Correcto. Y por tanto tenemos propósito y tenemos valores. Por tanto tenemos hacia dónde queremos ir en el sentido de misión, no tanto el ir a Everest, sino que quiero hacer es montañismo. Y después ya veremos si vamos a el Everest o lo que sea, y después a partir de ahí si nos llevamos cómo vamos a hacer, ¿no? Que vamos a compartir el agua o vamos a caminar. Xavier, esto es fantástico cuando se crea una empresa nueva, porque una startup puede llegar a crear una cultura desde cero, y sobre todo porque todos nos conocemos, una startup. Pero esto, cuando lo pasamos a una organización ya preexistente, imaginaros una organización, bueno, ya no digo un banco, Sabadell o La Caixa, pero cualquier organización. ¿Esto cómo se asume? Porque claro, es fácil hacer un avión desde cero y poner los motores, pero con un avión en marcha, ¿cómo se puede cambiar esta organización? ¿Cómo el Agile puede estar implicado en o implantado en una organización ya madura? Ok, pregunta súper interesante. Voy a intentar responder en menos de 5 minutos, ¿vale? Porque este es el tema clave casi, ¿no? O sea, fijémonos en qué implica esto, ¿no? Y además bajo una visión de people, ¿no? O sea, hemos dicho que esto se trata de movilizar la inteligencia colectiva, ¿no? De pensar juntos para sacar mejores ideas, de dar más responsabilidad a la gente, que sientan que el contexto de la empresa es suyo, ¿no? Ese concepto de ownership. Sobre todo pensando en equipos más que en personas, esto es súper clave en los modelos ágiles, ¿no? Y ampliar los modelos mentales. Si nos fijamos en esto es el cambio cultural que hay detrás de esto. Y entonces, consecuentemente nos implica dos cosas. Una, un cambio de estilo de liderazgo y mindset en el management, ¿vale? O bien, eso es una manera de ir, o bien un cambio y también un cambio organizativo orientado a equipos que estén empoderados pues para moverse rápidamente y tomar decisiones, ¿vale? Lo cual pues rompe los hilos típicos, ¿no? Esta parte pues la vamos a ir creando, ¿no? Vamos a ir creando esos equipos hacia cosas más estratégicas de la empresa, ¿no? Y creando un concepto que podríamos llamar centros de valor, ¿vale? Por eso hablas más de people y no de personas. People, por tanto, equipo, ¿no? Células como tal. Sí, ese énfasis. exacto. Perfecto. Es algo que cambia porque al final lo que estamos todo el rato mirando son que las interacciones funcionen entre esa gente, ¿vale? Y de hecho es muy importante que todos estos cambios se hagan considerando, pues siguiendo los principios, ¿no? De movilizar inteligencia colectiva, responsabilidad, o sea, que sean muy inclusivos para que la gente se lo haga suyo. Porque hay que pensar que es que no eres tú desde una cierta posición la que hace el cambio lo van a hacer las personas. Tenemos que resolver problemas que ellos sientan que también son suyos para que sean propios, y entonces empieza a funcionar solo. Están resolviendo también sus problemas, están participando en eso, le están dando forma. Entonces, esto exige un cambio de mindset en el management y un trabajo fuerte si no era así, si no venía con esa inercia. Entonces el punto clave, que era el punto 1 que he comentado, ¿no? El del cambio, el estilo de liderazgo, a mí, al final lo que es como muy básico, lo que voy a explicar, pero la manera de resolver lo que puede funcionar mejor, una de las maneras es claramente decidir cuáles son las expectativas a nivel de liderazgo. Esperamos un liderazgo con estas características. Después, recibir feedback respecto a esto por las personas que están debajo suyo, ¿vale? Porque muchas veces tienes una imagen de cómo estás liderando que no se corresponde con la realidad, ¿vale? Y a partir de ese feedback y viendo los gaps, pues se trata de crear un plan de desarrollo específico para cada líder
en el cual se incida mucho en los modelos mentales que hay que cambiar en cada momento, porque puede ser que es una empresa que abra muchas cosas a la vez, entonces el modelo mental es cuanto más cosas abras, peor te irá en la empresa, porque no conseguirás nada hecho. Puede ser un modelo mental de yo necesito que la gente haga lo que yo diga. Bueno, pues tenemos que trabajar eso porque no moviliza ni crea resiliencia. Entonces, hay que ver cuáles son los modelos mentales de la organización e irlos trabajando y desde arriba hacia abajo, desde el comité de dirección al middle management, al resto de los equipos, porque al final el techo de cristal, cuando tengas ya mucho trabajo hecho, el techo de cristal siempre va a ser la dirección de la empresa. ¿Vale? Por debajo puedes intentar ir más allá, pero siempre vas a estar un poco topado, con lo cual es mejor que todo esto venga incluso liderado desde arriba, todo este cambio, por la importancia y relevancia que tiene para tener una empresa más ágil, flexible y resolviendo problemas de los clientes, no intentándoles enchufar nuestros productos que creemos que nos funcionan, que este es otro tema, el del product management, y, es que hay muchos temas que tocar, hay varios ejes, tecnología, producto... Correcto, pero en cualquier caso está claro que ahí hay un cambio, pero aquí, Aroa, mi primera pregunta te diría, tú eres people, tienes el departamento de People, claro, ¿y eso cómo se organiza, no? ¿El departamento de recursos humanos tiene que cambiarse? ¿Tiene algún rol de ser? ¿No tiene que haber departamento de recursos humanos? ¿O cómo transforma su forma de hacer? Es decir, en este sentido, Aroa, ¿nos puedes dar profundidad en lo que estaba comentando Xavier? Y esto, a nivel de organización, ¿cómo queda recursos humanos? ¿Tiene algún papel el departamento de recursos humanos? Sí, en principio sí, y debería ser así. De hecho, en toda transformación, o en el caso que hemos vivido concretamente en Voxel, el hecho de que People haya estado involucrado en todo este proyecto desde el principio nos ha dado muchas ventajas, ¿no? Como comentábamos antes, a nivel de contexto ya habíamos trabajado en la cultura, ya teníamos como un pasito avanzado a nivel de mindset, ¿no? Ya estábamos un poquito más cerca de este mindset agile, pero también ha sido un cambio en nuestra manera de pensar como departamento, ¿no? El hecho de que nos hayan implicado desde el principio, participemos de manera proactiva en los procesos, en los proyectos y en las iniciativas que surgen, nos ayuda a entender mucho mejor el contexto, ¿no? Y pasamos de tener una visión de departamento reactiva, ¿no? Que viene la gente con un problema y nosotros damos una solución, a poder tener mucho más contexto y avanzarnos a estos problemas o a estas necesidades que puedan surgir, entenderlas mucho mejor y, por lo tanto, dar respuestas más rápidas, más ágiles e incluso más acertadas, ¿no? a la situación. Y obviamente es esto, el hecho de estar participando en dinámicas de transformación, pues bueno, te acerca a la realidad de lo que está sucediendo. Por lo tanto, ya es un trabajo de seguir la línea de este cambio de mindset. Y ya te digo, obviamente a nivel de departamento ha habido cambios tanto en la manera de pensar como en los procesos, ¿no? Si surgen nuevas dinámicas, tenemos que adaptarnos a ellas y a la respuesta que se espera. Pero en este sentido, ahí hay un cambio de recursos humanos, perfecto. Xavier hablaba del cambio en la dirección. Xavier, ¿puedes profundizar un poco más en cómo la dirección entiende que tiene que cambiar recursos humanos, pero también tiene que cambiar la dirección? Porque si cambia recursos humanos, pero la dirección no cambia. Y profundizar en el tema del liderazgo, ¿no? Porque seguramente, desde una óptica jerárquica, queda muy claro que alguien es el responsable del director y es el que va a reportar. Por tanto, al final es un protector hacia los de abajo y a su vez es un como decías tú, un techo de vidrio hacia también de abajo arriba. ¿De qué forma los responsables sienten responsabilidad, pero a su vez permeabilizan o trabajan en equipo? Y al límite, cómo eso al final se va interrelacionando entre de arriba abajo y de abajo arriba, ¿no? Es decir, cómo realmente organizar también en este sentido la organización para ser más agile y obviamente aprovechando el Departamento de Recursos Humanos. Vale. Mira, hay una cosa, buenísima la pregunta, hay una cosa que a mí me gusta pensar, es que no estamos implantando Agile ni nada por el estilo. Estamos resolviendo, lo que queremos es que la empresa sea más ágil en el sentido del adjetivo,
¿vale? Que sea más ágil en adaptarse al contexto, a lo que realmente necesitan a resolver problemas del cliente, en alcanzar la propia visión o misión de la empresa, pero siempre con el adjetivo. O sea, esto no se trata de implantar procesos, frameworks y cosas de este estilo. Esto ya es un cambio, ¿vale? Entonces, con esta idea, la empresa normalmente tiene unos obstáculos para conseguir eso. Entonces, una de las primeras cosas que se puede hacer es, y además para dar ejemplo de cambio, es que esos obstáculos ponerlos sobre la mesa en el comité de dirección y hacerlos trabajar como un equipo alrededor de esa mejora organizativa. Y que esos obstáculos a su vez, y que ellos empiezan a utilizar conceptualmente todos los principios. Priorizamos juntos, pensamos juntos, hacemos seguimiento regular junto, que no es un reporting, sino vamos a empezar a trabajar como equipo y no cada uno en su departamento con sus propios objetivos. No, tenemos unos elefantes sobre la mesa que vamos a mover. Entonces, a partir de ahí, empiezas a generar una mejora organizativa, ¿vale? El punto aquí es que estás resolviendo problemas que son de la dirección, de las personas, con lo cual es difícil encontrar muchos obstáculos al respecto, ¿vale? En cuanto a visión de lo que hay que hacer, ¿vale? Y para la parte de más de cómo construir la organización, mi recomendación es, normalmente las organizaciones han llevado su tiempo a llevarlas donde están. Hay empresas que han tardado 15 años en ser lo que son. Hay empresas que han tardado 150 años en ser lo que son. Entonces tú no vas a tener energía infinita para poderle dar la vuelta a esto en 3 años. Lo que te ha costado 15 o 150 no lo vas a poder hacer. Ni en todos los sitios necesitas ser ágil. Con lo cual, uno de los primeros puntos es ver en qué partes de la empresa realmente por concepto y por negocio necesitan ser así. Este es el primer análisis. Y el segundo punto, donde recursos humanos también aporta muchísimo, es en qué sitios de la empresa ya tienen un mindset colaborativo, de pensar, de test and learn, de probar cosas, este estilo. Y esto ya te empieza a definir en qué partes de la empresa tiene sentido empezar con éxito a hacer el cambio y empezar a crear esos equipos más orientados a cliente o lo que sea, ¿vale? Entonces podemos ver incluso ahí que la parte de recursos humanos, que conoce perfectamente cuál es la cultura de la organización y de qué pie coge a cada manager, nos va a ir muy bien para hacer ese panel de selección de por qué puntos empezar. Porque resolviendo problemas de la gente, de la dirección y con gente con el mindset adecuado, lo van a hacer funcionar. Parece muy simple, pero es que es así. Bien, y en este sentido, por tanto, ya me imagino que no hace falta cambiar, bueno, podríamos cambiar toda la organización, pero vamos a ir a aquellos elementos o más críticos o más necesarios o los que ya están más predispuestos. En cualquier caso, por ejemplo, Aroa, ¿puedes ponernos un ejemplo, ¿no? de un proyecto Agile que hayas tenido último, aquello de, mira, teníamos este desafío, ¿no? Este desafío, hemos tenido que crear esta célula de trabajo. Hemos dado, lo digo por tangibilizar de qué forma los directores de recursos humanos que nos están escuchando o directivos empresariales que nos están escuchando digan, bueno, muy bien, pues ahora empiezo a saber que, y gracias Xavier, porque si no al final daba la sensación de que o todo o nada, no, podemos empezar poco a poco y podemos empezar con algún proyecto Agile, con la forma de trabajar. Aroa, compártenos, si puede ser, si por confidencialidad no tienes que decir elementos, pero sí que es interesante de entender, ostras, muy bien, ya entiendo que tengo que ser Agile, ¿cómo lo empiezo? En un proyecto. Bueno, pues antes de eso es un poco relacionado con lo que comentábamos antes. Obviamente, People ha tenido que cambiar su estructura también, ¿no? De pasar de estar especializados en uno de nuestros procesos, en selección, en formación. Además, ahora hemos añadido como un nuevo rol, el rol de People Partner, ¿no? O HR Business Partner, que nos acerca mucho más a la área, ¿no? Estamos más especializados en una área de la organización en concreto. Y esto lo que nos hace es tener mucha más información y mucho más contexto que nos ayuda a lo que tú dices, ¿no? A sacar proyectos que siguen trabajando y transformando el mindset hacia Agile. Como para seguir un poco con algo que ha comentado Xavi, yo destacaría para mí uno de los proyectos más importantes que hemos empezado y además recientemente ha sido el tema de los A-Managers, ¿no? Yo creo que todos en recursos humanos en algún momento de nuestra vida ahí, inteligencia artificial.
Inteligencia No, artificial. con A, perdona, a managers. Manager. A managers, es mi pronunciación en Viene inglés de a veces App falla. Players. Vale, manager, vale, Exacto, ahora, perdona, es exacto, que es yo soy como, ingeniero no, y todo pide inteligencia artificial en todas partes. para eso estamos, no, el tema es que es esto, que en recursos humanos algo que todos en algún momento de nuestra carrera o hemos escuchado o escucharemos es el concepto de A-player, ¿no? Es este perfil de empleado, de trabajador que tiene un fit cultural súper bueno, que encima pues desencadena y enchufa, ¿no? Que decimos entre comillas a otros, a esta cultura, y además pues que es un buen técnico, lo que sea, pues es el mirlo blanco. Pues hemos extrapolado este concepto para los managers también, ¿no? Como decía Xavi, algo súper importante en Agile es que haya una transformación en el liderazgo cultural y que describamos cómo son estos managers que nosotros queremos, que nosotros necesitamos en Voxel para cada área, para cada momento, y que les ayudemos y les acompañemos a llegar a ser uno de estos líderes, ¿eh? Y no lo hacemos solos, sino que lo hacemos incluyendo el feedback de los equipos, que al final es algo muy importante, ¿no? Que ven y que sienten los equipos que están liderados por estas personas. Vamos a escucharles y vamos a ver cómo a través de esta información podemos ayudar a los managers a hacer un plan de acción y a que vayan en la línea de lo que esperamos, ¿no? Porque al final el liderazgo cultural es lo que hace que permeabilice pues, para el resto de la organización. Pero, Aroa, si te entiendo bien, quiere decir que más allá de selección, recruiting y demás, estáis siendo, como business partner, vais a cada área y sois los facilitadores con metodologías, con formas de entender. Es decir, porque seguramente cada uno de los responsables, el director de tecnologías o el director de marketing, quizás no es experto en cómo gestionar equipos o experto en cómo gestionar recursos humanos, experto en cómo gestionar proyectos o como tal. Por tanto, estáis haciendo casi como si fuera, permíteme, un consultor interno de recursos humanos Sí. que ayuda al equipo. Lo que pasa es que es un consultor interno con una cultura compartida, es decir, que no es que viene ahora una consultoría como Price o como Ernst & Young y te hace, que lo hace muy bien, pero en cualquier caso, para grandes proyectos, pero en el día a día, en la cultura, ahí te das un valor más. Esto es un salto bastante, no digo cuántico, pero sustancial en los responsables de recursos humanos. Y ahí, Xavier, en esta lógica, significa por tanto que el mundo Agile requiere de un departamento de recursos humanos preparado, o se puede implantar Agile sin el departamento de recursos humanos? Lo digo con mucha dureza, ¿eh? Qué gran tema. Qué gran tema. Antes de esto, permíteme que he estado pensando, se me ha ocurrido, hay una cosa que es importante en el cambio de hacer las cosas de recursos humanos, ¿vale? Y que igual también creo que va en la línea, ¿vale? O sea, hay un tema que es básico, que es muy ágil además, que es que queremos probar cosas rápido y en pequeño para ver si eso tiene algún sentido o no. O sea, por ejemplo, lo que ha dicho Aroa, oye, vamos a definir un programa de A-managers, ¿vale? Bueno, pues lo que no vas a hacer es un diseño, no sé, enorme, que te tires 2 meses diseñándolo y después lo lances a todo el mundo o incluso lo pruebes con 2 personas y lo lances a todo el mundo y que en todo esto pues te tires, no sé, 6 meses en ponerlo en práctica, ¿no? No, ¿por qué? Porque es un programa corporativo. Entonces, eso no se aguanta por ningún lado. Si seguimos los principios que hemos mencionado antes, no se aguanta por ningún lado, ¿no? Hace poco tuve una conversación con una persona, con el responsable de recursos humanos de una empresa, donde me explicaron cómo estaba lanzando un programa de mentoría interno y le dije, no me lo puedo creer. Digo, ¿en serio? O sea, vamos a tardar 6 meses en que esto disponible para la empresa. Esto no puede funcionar así. Lo que tienes que hacer es coger un área donde eso tenga mucho sentido, empezar con algo mínimamente digno, ver si tiene sentido validarlo, afinarlo. y después empezar con otra. Y a lo mejor en algún momento pues lo pones en toda la empresa, pero o sea, ¿cómo no nos podemos permitir hacer planteamientos corporativos? O sea, para lanzar según qué cosas, de aquí 6 meses, vete a saber cuál es la necesidad de la gente, o hay gente a lo mismo hay gente que ya mismo necesita eso y en 2 meses lo puedes tener encima de la mesa ya funcionando. Y además es contextual, es posible que no en todos los sitios necesiten las mismas cosas. Y o sea, cuando oigo la palabra de esto lo vamos a hacer al corporativo y pasando rodillo, no se aguanta, ya no se aguanta el mundo así. Cada área tiene necesidades propias, contextos propios, ¿vale? Entonces, me dices, ¿esto cómo afecta a una área de recursos humanos? Pues como en todos los sitios. Habrá gente que tenga un mindset más de probar cosas, de
de cuestionarse, y personas que serán más pues de hacerlo un poco más, digamos, algo más estable, más establecido, y cada una tiene su lugar, ¿eh? O sea, tampoco no estamos hablando de que no tenga que funcionar nadie, simplemente lo que sería inválido totalmente, bajo este tipo de cultura, como en todas las culturas son duras en algún aspecto, y la cultura ágil es dura en que la persona que no sea capaz de colaborar de manera positiva seguramente no tiene sentido en una organización como esta. Vale, ¿Vale? por tanto, allí estamos viendo tipologías de personas que viven, claro, hay personas que viven muy tranquilas sabiendo qué van a hacer cada día porque ya lo tienen planificada y además, claro, ahí las organizaciones van a tener que seleccionar o al límite en qué áreas necesitas ser agile y en qué áreas necesitas ser, supongo que cuando estás fabricando 10.000 iPhones todos iguales y demás, pues quizá, bueno, esto es más cerca de un robot que de una persona, pero bueno, hay personas más funcionales y personas más estratégicas o en cualquier caso de gestión del cambio. Por eso, Aroa, en esa línea que comentaba Xavier, uno de los problemas que debéis tener, bueno, problemas o desafíos como recursos humanos, claro, ahí yo no he entrado en el mundo retributivo, ni en el mundo de incentivos. Es decir, ¿esto cómo se casa? Porque claro, recursos humanos os vemos como los que nos aseguráis que hay talento en la organización y después los que de alguna forma aseguráis que hay una retención del talento en base. Hay sueldos o salaries que son beyond the money, es decir, ¿cómo hacéis el mix para asegurar que hay retención o incentivo? Y al final, de alguna forma, hay una conexión muy directa con recursos humanos, ¿no? ¿Cómo el mundo Agile también está en la lógica de incentivos o retención de talento? Sí, pues este es un tema muy interesante porque al final es eso, ¿no? HR o recursos humanos somos conocidos por etiquetas muy específicas, como una de ellas es el salario. Igual con todo este cambio con Agile hay un cambio de perspectiva también, ¿no? Igual antes nos rompíamos más la cabeza para saber qué podemos lanzar, qué se está esperando más allá del sueldo, ¿no? A nivel de beneficios, qué se está esperando, qué necesitan los equipos, y vamos un poco con los ojos cerrados, ¿no? Porque no, bueno, si estabas tan lejos de las áreas, tan lejos de las personas, pues cuesta más saber qué es lo que necesitan. Pero con este cambio de rol que comentábamos antes, ¿no? Con el hecho de participar mucho más con los equipos y con las personas, pues ahora tenemos, bueno, una información más clara sobre cómo podemos aportar y tenemos, bueno, quizás un poquito más, sí, el objetivo más claro de hacia dónde podemos hacer. En Voxel ya es eso, ya trabajábamos con una cultura de beneficios más allá del salario. Es muy importante la flexibilidad, muy importante pues eso, poder contar con ese salario emocional, ¿no? que tanto se lleva, que va más allá de lo puramente económico. Y algo que decía Xavi muy interesante, y también por complementar, es que no todo el mundo está cómodo o se siente encajado en este tipo de cultura, y eso no es malo. Simplemente la transformación te da pie a que remuevas, ¿no? A que las personas remuevan un poco en su cabeza y tomen decisiones de si se sienten más o menos cómodos dentro de esta cultura y de este mundo agile y todo lo que implica. Por lo tanto, es un trabajo, pues bueno, muy, muy en paralelo. Xavier, me vas a permitir tomar ventaja de tu conocimiento y te voy no digo estrujar, pero que extraer aún más conocimiento, porque estamos hablando de un agile intraorganizacional que al final, al límite, puedes controlar todas las variables, personas, recursos y demás. ¿Agile también es aplicable a proyectos transorganizacionales o a proyectos que de alguna forma van a tener que incorporar personas de otros equipos? Dile un proveedor, dile un cliente, y por tanto, en este sentido, ahí es un desafío más fuerte, ¿no? Porque puedes estar conectando culturas que a priori no se conocen, pero que van a tener que compartir valores, por lo menos durante el journey de ese proyecto. ¿Qué aproximación hay ahí? ¿Cómo de alguna forma se aplican en proyectos Agile o en programas Agile este tipo de aproximación? Ok, voy a hablar, o sea, fíjate el punto de lo que estamos hablando en una organización ágil. Después lo voy a extrapolar, pero en una organización ágil lo que tenemos son esos equipos autónomos o incluso algo más grande, más orientado a negocio, que llamamos centros de valor, ¿vale? Que atacan un área muy estratégica de la empresa. Entonces la empresa puede tener varios centros de valor que son como microempresas, para que Vale. nos hagamos una idea.
pero que en realidad también se necesitan de ellas en algún momento para conseguir un valor, aportar un resultado. Hay colaboraciones y hay ciertas transferencias de conocimiento, especialidad, información, lo que sea, ¿vale? Trabajo en integración o lo que sea. Fíjate que lo único, y para los retos que tienen las empresas de hoy en adelante en el futuro, lo mismo que en la organización ágil trabaja en red, la empresa del futuro va a tener que poder trabajar en red con el mismo paradigma, exactamente la misma manera, tratando a un equipo de otra empresa o gente de otra empresa como si fuera una extensión más de la suya y no hacer distinciones. Esto me recuerda a una empresa en la que estuve trabajando hace tiempo, en la cual uno de los lemas era cuando trabajemos con proveedores o con quien sea de fuera, los tenemos que tratar como si fuera gente interna, exactamente igual y Ah, sin ningún tipo de distinción, porque en el momento en que haces distinciones, o no compartes toda la información necesaria para que entre todos hagamos algo mejor, o no les proporcionas o no les resuelves los problemas exactamente igual que lo harías con alguien interno, al final entonces esa red no funciona. Y culturalmente, eso sí que es importante, les tienes que exigir la cultura con la cual quieres trabajar, que es esta cultura de colaboración positiva, también podríamos hablar, estaba diciendo esto, sí, lo sí. de la cultura, y sobre todo, todavía mejor, si eres capaz de encontrar proveedores que a nivel cultural te complementen y te mejoren, Ujú. porque eso Vale. todavía es traer no solo la parte más técnica para conseguir el objetivo, sino el mindset que tú a lo mejor necesitas en cierto lugar y que esta gente de ejemplo de cómo se Vale. trabaja, Por tanto, que desde el inicio, la hibridación como elemento de mejora colectiva, ¿no? Es decir, y por tanto, sumar personas que complementan o que incorporan nuevos valores. Ahí, Xavier, se te gira mucho trabajo, ¿eh? Porque, bueno, aparte de Voxel, en el máster de Agile, ya es que, claro, hasta ahora estaba pensando, en el máster de Agile van las personas que están haciendo proyectos de Agile, de software y tal. Pero ahí te van a empezar a venir directores de recursos humanos o personas que en el área de recursos humanos, porque esto, Aroa, seguramente tú que eres una convencida de Agile, no venías de Agile y descubres Agile y ahora eres parte de Agile desde la óptica de recursos humanos, ¿no? ¿Cómo de alguna forma, en este sentido, tiene que haber obviamente capacitación, pero también tiene que haber mucha experimentación, entiendo, ¿no? No tener miedo al poder hacer. ¿Cómo de alguna forma tú has creado tu equipo de organizativo, no sé cuántas personas sois en recursos humanos, para realmente poder realmente conllevar, porque no es neutro, ¿no? Seguramente tener a Xavi al lado ayuda muchísimo, ¿no? Para la implementación, pero ahí tiene que haber en el fondo un aprendizaje en ese proceso de transformación. ¿Cómo lo habéis hecho? Sí, sí, pues sobre todo es eso, ¿no? El primer punto es que estés motivado y que te sientas muy dentro de todo este cambio, ¿no? Y esto es lo que te ayuda a abrir un espacio de aprendizaje, de compartir. Es verdad que a nivel de Agile People, ¿no? Por así decirlo, Agile aplicado a recursos humanos, hay muy poca información, se ha trabajado poco, pues hay poca cosa que podamos ver o investigar. Entonces es lo que tú has comentado, ¿no? Tener esta seguridad o crear este entorno en el que sientas, o en mi caso me pasa, yo siento que tengo la libertad en el departamento de People de poder experimentar, de proponer cambios nuevos, de ver cómo podemos, aunque sean cambios muy pequeñitos, porque parece a veces una tontería, pero el hecho de hacer cambios pequeñitos te da pie a que surjan nuevas ideas y nuevas maneras de ver las cosas. Y al final el Departamento de Recursos Humanos somos un departamento transversal, por lo tanto, si están cambiando algunas áreas de nuestra organización, tenemos que adaptar nuestros procesos 100% a lo que se está esperando ahora en este momento con estos nuevos procesos y estas nuevas dinámicas, ¿no? Por lo tanto, es eso, mucha motivación, formación y compartir muchísimo y no tener miedo a experimentar, ¿no? Y que nosotros mismos nos creamos que podemos cambiar cosas y fomentarlas. Y una cosa que Adelante. creo que puedes comentar, Aroa, que creo que os está ayudando mucho, es la figura de los team coaches, porque es un complemento metodológico y sensor de la organización también muy potente, ¿no? ¿Cómo es? Exacto, Think yo en mi Coaches? caso, team,
Team coaches. Bueno, perfecto. es que en realidad son los Scrum Masters, ¿no? Pero en Voxel nos encanta inventarnos nombres y cambiar los roles y nosotros les llamamos Team coaches. Scrum Master, pero después sí, explicaréis el concepto, pero en cualquier o explica el concepto. Sí, sí, venga. El tema es que como no hacemos Scrum de libro, sino hacemos lo que es más útil, pues es Team Coach. Muy bien. Y hacen muchas más Hemos cosas que adaptado procesos. Sí. ¿Y qué hacen en concreto? ¿Qué hacen los Team Coaches? ¿Qué hacen? Bueno, pues al bueno, final, contesta. Contesta. Xavi, Dale. no digas, que yo me enrollo después. Al final son personas que tienen que analizar lo que es el contexto del equipo de manera más sistémica, ¿no? Cómo llega el trabajo, cómo se produce, a nivel tecnológico, a nivel más de organización. Y su máximo trabajo es que además que toda esta manera de pensar y de hacer challenge de las cosas, el equipo las vaya incorporando. O sea, aquí hay una cosa muy importante a nivel de liderazgo, a nivel de todo el trabajo que hacemos, es generar cada vez más capacidad de mejora propia dentro de los trabajadores y de la empresa. O sea, que no haya gente iluminada que sea la que diga qué es lo que tenga que hacer, sino que todo el mundo tenga los modelos mentales, los conocimientos metodológicos y la actitud como para que cualquiera pueda cada vez coger pues una responsabilidad total sobre lo que tiene a su alrededor. Y entonces los team coaches lo que hacen es ir dando conciencia, ir enseñando, ir haciendo challenge. Al final es como un entrenador de un equipo de fútbol o de básquet, ¿vale? Perfecto. Que se trata de que él cuando se juega el partido, mira, pero ha habido un trabajo antes. ¿Y el muy team fuerte. coacher es el director de área o puede ser una persona diferente? Es decir, ¿hay una relación directa entre la jerarquía y la organización de Agile o no tiene por qué? Digo jerarquía en el sentido... No, así, nosotros somos una estructura muy, muy, muy plana, ¿vale? Los team coaches se dedican a mejorar, a conseguir performance en la organización, gente motivada y hacer challenge, ¿vale? Y nuestra visión final, lo que sería ideal, que es lo que también estamos trabajando con el concepto de managers, es que en algún punto los managers tengan también todas esas capacidades, esa manera de pensar, esos recursos, para que ya salgan las cosas solas y no tenga que haber alguien que vaya poniendo esa energía en el sistema. Bien. Y aún así creemos, es nuestra apuesta, que en ciertos casos hace falta esos entrenadores de equipo de deporte metidos con los equipos para llevarlos al extremo, al límite ya de capacidades y de satisfacción personal de ellos también en lo que están haciendo. Bien, abrimos, si os parece bien, las preguntas para ver el público, todas las personas que están escuchando preguntas. De hecho, ya nos ha llegado alguna antes de abrir las preguntas, pero ya va bien, ¿no? Justamente una habla sobre, ¿podéis explicar cómo recabáis feedback de los equipos en relación al estilo de liderazgo? Al final has hablado de evaluación de liderazgo, Xavi, antes, pero ¿cómo se entiende esa lógica de evaluación de liderazgo? Es decir, ahí ¿qué aproximación hacéis? O, no sé, Xavier, Aroa, como queráis. Bueno, si quieres Aroa contesto yo, porque justo esta la tenía preparada, ¿sí? Perfecto. ¿Vale? Pues te la ha hecho alguien. Siempre te la hace, ¿no? Esta es muy sexy, esta pregunta. Esta es difícil que no te la lance. Al final definimos el siguiente tipo de liderazgo, ¿vale? Uno, tiene que ser un liderazgo inspirador y que haga que exista una estrategia, ¿vale? O sea, no necesariamente la crea él, hace que exista una estrategia en su área, en su función, en lo que sea, ¿vale? Después, es una persona que toma decisiones y hace que las cosas sucedan. Tercer punto es que crea una organización que mejora y aprende, que es lo que hemos dicho antes, ¿vale? Que desarrolla su equipo, ¿vale? Que cuida a la gente y su motivación, porque la gente motivada hace cosas increíbles, ¿vale? Y que es la imagen viva de los valores de esta empresa. Con estos 6 ejes, lo que hacemos es que toda la gente por debajo lo valore y le aconseje de qué mejorar, qué hace bien, cuáles son sus puntos fuertes y cómo mejorar y cuáles son sus oportunidades. Y a partir de ahí se recibe esto y entonces People lo que hace es trabajar con esta persona el plan de mejora, ¿vale? Ver qué modelos mentales no están funcionando, ver qué áreas de desarrollo de liderazgo tiene que trabajar,
Es así bien, de simple. O sea, bien, bien, bien. establecer expectativas, feedback y empezar a trabajar sobre eso. Bien. Aroa, en Y este feedback sentido, regular, ¿eh? sí, sí, perfecto. En este Sí. sentido, uno de los desafíos que seguramente tenéis en la organización es, desde recursos humanos, cómo ayudar a los otros directivos. Es decir, tú estás en el consejo de dirección, entiendo, es decir, como responsable de recursos humanos, o estás en el entorno, bueno, o alguien está por ahí, bueno, cae ver, ¿no? Sí, Pero sí, aún sí, sí. mejor, aunque si no estuvieras, es igual. Tienes que ayudar a personas que jerárquicamente están superior a ti o que tienen más responsabilidad a ser mejores. Esto es, esto es bastante complejo, porque hasta ahora, claro, ser director de recursos humanos o responsable de recursos humanos para los recruiting, el welcome package y incorporación, muy bien, pero hacer cambiar a los directivos, o lo tienes muy claro, o si no, la situación, bueno, ¿tú qué me vas a decir? Llevo 30 años trabajando aquí de esta forma, voy a cambiar. Por tanto, tenéis ¿cómo lo hacéis? Y después, ¿tenéis un check agile o no? O agile ready o no? Es decir, gente que dice, mira, esto no perdamos, ¿no? No perdamos tiempo, cambiemos la persona o simplemente esa área ni la abandonamos. ¿Qué recomendación harías ahí al respecto? Sí, pues la verdad que, como dices, esto es un gran reto, ¿no? Porque es eso, el equipo de recursos humanos nunca ha estado tan cerca en ayudar en procesos tan concretos y, como tú decías, ¿no? A managers. Entonces, aquí la parte más importante bueno, es eso, es ayudar con a interpretar esta información que les estamos dando, a crear un plan de acción, o sea, ayudarles a definir este plan de acción, y obviamente no todo lo hacemos desde People, es decir, bueno, nosotros en Voxel tenemos la suerte de que todos somos psicólogos, entonces, bueno, pues hay una parte que Vale. tenemos ya avanzada y aprendida, Tenéis algún pero ingeniero, ¿eh? claro, Tenéis algún ingeniero en Voxel, ¿eh? Lo digo sí, sí, porque... ingenieros hay unos cuantos, y de la Salle, además. pero ¿Eh? sí, es verdad. Y, pero desde People, pues bueno, sí que tenemos quizás esta base más de psicología, más de haber trabajado antes las soft skills, etcétera. Pero obviamente no podemos llegar a todo y tampoco podemos llegar a todos los niveles que se necesitan en cada manager, ¿no? Entonces contamos con coaching externo también, es decir, hemos hecho proyectos con personas de fuera. Bueno, nosotros intentamos hacer todo lo que podemos nosotros, pero también llega un momento en el que, oye, si tenemos que aportar más valor, pues busquemos especialmente pues a ciertas personas o ciertas figuras para reforzar y esto, y que los managers pues vayan mejorando, ¿no? Entonces es un mix la manera de trabajarlo entre nuestro conocimiento y lo que vamos aprendiendo con, obviamente, la ayuda y el coaching de expertos. Y por tanto, cuando acompañáis a directivos a hacer su acompañamiento de cómo abordar, en el fondo estáis haciendo coaches, en el fondo, del equipo directivo, que eso parece como si fuera un elemento de decir, bueno, cambiar la organización, pero nosotros ahí arriba no nos cambiamos, ¿no? Es decir, de personas senior o personas que llevan tiempo o que tienen, bueno, nacieron con la empresa, aunque sea una startup, y ahí nadie se cambia, ¿no? Y, por tanto, esa abertura al aprendizaje es clave. De hecho, hay una pregunta más, Xavier, que, bueno, pide sobre el feedback, si es anónimo o no, o si es escrito, si es interactuado. Ahí supongo que Agile es transparencia, ¿no? Es decir, cuanto más... lo único que todos sabemos que muchas veces con lógicas anónimas la gente habla más profundamente que con lógicas directas. Es decir, ¿qué estrategias se hacen para esos feedbacks, Xavier o Aaron? Vale, en realidad los feedbacks se pueden hacer y los hacemos de dos maneras, ¿vale? Uno es el feedback anónimo, porque indudablemente la gente dice más cosas y se expresa más cuando el feedback es anónimo y hay suficientemente gente hablando, ¿vale? Entonces, por un lado es el feedback anónimo de esas características que he dicho yo antes, ¿vale? Y la otra es que hacemos una recomendación fuerte, y de hecho es parte de los ejercicios al management, de que tienen que escoger como mínimo 3 personas, o pueden ser más, que sean referentes en la organización para ellos o de fuera, y tienen que hacerles 2 preguntas a esas personas. ¿Cuáles son mis fortalezas? ¿En qué crees que yo brillo? ¿Vale? ¿Y qué cosas tiene, qué oportunidades tengo, qué me recomendarías mejorar? Y eso tiene que ser conversacional. Vale. Con lo cual, porque el feedback que mejor acoges es el feedback que tú pides directamente. Con lo cual usamos estos dos mecanismos. Perfecto. Bien, hay una última pregunta, lo digo porque estamos entrando ya en los últimos minutos. Aroa, creo que estás creando ya escuela, bueno, los dos, pero a ver, dice, si alguien proveniente del área de recruiting
quiere aspirar a ocupar un rol de People Partner, ¿cuál es el journey? Es decir, ¿cómo recomendaría? Porque claro, quizás hay gente de recursos humanos que nos está escuchando y dice, oye, estoy convencido, pero oye, ¿y esto qué hago? ¿No? Es decir, ¿cuál es el journey? ¿Tengo que hacer el máster de Agile? Bueno, seguro que lo tiene que hacer, pero en cualquier... Desde una óptica organizativa, claro, tiene que haber un convencimiento por parte de la organización de crear la área de People, pero sobre todo, ¿qué recomendarías en ese journey hacia del área de recruiting a esa área más de People Partner? Pues justamente empatizo mucho con la persona que hace la pregunta, porque yo vengo y soy especialista en el área de recruitment, pero justamente he tenido la oportunidad, pues esto, ¿no?, de poder trabajar o poder adquirir este nuevo rol más enfocado a personas. Entonces, yo le recomendaría que intentase, que empezase a informarse a nivel de qué pequeños cambios puede hacer en el proceso que ya conoce. Es decir, a mí me ha funcionado muy bien para ir adquiriendo o ir bajando a la realidad todo lo que comporta Agile, aplicarlo a los procesos que conozco, y yo lo que conocía era el proceso de selección. Vale. Por lo tanto, investigar sobre este punto, hacer pequeños cambios, pequeñas mejoras, es lo que te va a ir dando pie a que la propia área y el resto de procesos también vayan evolucionando en esta línea. Es muy, muy, muy importante esto, tener el contexto y la libertad para poder experimentar en el departamento o en la organización. Pero con pequeños cambios en el proceso que conoces, todo va de forma natural, acabarás yendo a ideas para aplicar. Learning by doing. Ir haciendo en tu área y por tanto ir aprendiendo. Están llegando más preguntas, pero es que se están acabando ya formalmente el tiempo. Xavier, te lanzo la última porque hay alguien que habla de bueno, claro, si estamos muy departamentalizados, ¿cómo realmente podemos implantar Agile si no hay un apoyo claro de dirección? Y aún más, en esa derivada, personas que están, la palabra es atrapadas, ¿no? Personas agile, personas ágiles, personas que viven en entornos totalmente, es decir, rehenes, ¿no?, de una realidad. ¿Qué recomendación hay ahí? Yo no sé si es hacer un email al presidente de la compañía, es decir, pero ¿cómo de alguna forma incentivar a nuestra organización para que sea más agile? Bueno, al final no voy a descubrir nada, pero se trata de resolver problemas de la dirección, ¿vale? Y una vez estés resolviendo problemas de la dirección, de explicar claramente cuáles han sido los puntos por los cuales eso ha sido posible. Porque hemos colaborado mejor, porque nos hemos olvidado de que cada uno tenía objetivos diferentes por estar en departamentos diferentes, porque hemos pensado juntos desde el principio todos que cómo abordar un problema. Y entonces se trata de empezar a accionar cosas, buscar gente que más o menos sea como nosotros, empezar a trabajar así, demostrar resultados, y al resolver problemas es posible que se te abran muchas más puertas. Todo se ha dicho, lo he dicho antes, el techo de cristal es el mindset y la manera de pensar del management que tenemos por encima. Y también querría decir, yo he visto poca gente cambiar fuertemente de mindset, poca, ¿vale? Normalmente la gente ya era así. Pero se puede adaptar, ¿vale? Pero hay casos extremos en los cuales tú no vas a conseguir que esa persona cambie de manera de pensar, o a menos también, que es otra opción que le he comentado antes a nivel estructural, es que se cambien las cosas o cómo se tiene que hacer el trabajo. Se cambia, digamos, lo que se les pide al management, porque muchas veces te comportas por aquellos por lo que te miden o lo que te exigen. En el momento en que te piden que hagas las cosas bajo otro paradigma o de otra manera, es posible abrir una puerta para nuevos comportamientos. Entonces, cómo se recompensa en la empresa es un tema clave también. Pues la verdad es que están llegando más preguntas. Yo creo que vamos a hacer una cosa, os las intentaremos responder, pero en cualquier caso, muchas de ellas van sobre... Estamos utilizando muchos términos en inglés. Yo creo que en el máster de Agile seguro que estáis repasando todos los términos y demás, pero en cualquier caso sí que queda claro que después del día de hoy tenemos un llamado universal a los departamentos de recursos humanos. Tienen que transformarse en departamentos de people y para ello tienen que asegurar que incorporan la lógica agile con una responsabilidad muy, muy elevada. Hasta ahora habíamos basado toda una estrategia en tecnología, transformación digital, tecnología. Se tiene que hacer,
pero sin personas eso no va a ser posible, por tanto tenemos que hacer ese proceso de implantación. Muchísimas gracias, Xavier, muchísimas gracias, Aroa, y la verdad es que ya finalizar ya este corporate meeting, este corporate event, que de alguna forma nos ha servido para profundizar sobre el mundo Agile. Vamos a tener la oportunidad de seguir hablando, y de hecho con Xavier, con el máster en Agile, que la verdad es que ya veo, Xavier, que te van a empezar a venir nuevos personajes o personas que hasta ahora no tenías o no tenías suficiente, pero en cualquier caso ahí, aparte de los responsables de informática y sistemas. Y también decir que el próximo el corporate meeting será el 12 de febrero, viene Jaume Llopis y justamente va a hablar de objetivos basados en comunicación, es decir, cómo conseguir objetivos con la comunicación. Claro, uno de los desafíos que tenemos también es la comprensión, y justamente Jaume Llopis va a hablar de cómo Amazon está realmente consiguiendo objetivos basados en comunicación, y comunicación obviamente hacia las personas y por tanto hacia esa comprensión de lo que tiene que haber. Por tanto, un placer haber estado con vosotros, Xavier y Aroa. Esto estará grabado, esto estará revisualizado, por tanto vamos a poder, eso quiere decir que vuestros canales de LinkedIn es posible que en algún momento recibáis una pregunta más sobre aquello que he visto, pero es el momento que estamos viendo. Estamos en la nube, esa nube es síncrona y asíncrona, hoy estamos de forma síncrona, y bueno, fantástico, y felicidades por todo lo que está haciendo y por esa evangelización que decíamos al principio, para asegurar que más departamentos de recursos humanos entiendan que esta pandemia, que esta situación crítica de digitalización sanitaria, pues al final necesitamos unos equipos de recursos humanos muy bien preparados y un departamento de recursos humanos que ayude a esa transformación. Muchísimas gracias a todos, son ya las 11, por tanto la hora exacta de acabar, y estamos en contacto. Nos vemos el día 12 de febrero con Jaume Llopis para hablar de objetivos de comunicación. Hasta muy pronto. Gracias. Gracias.